Hola a todos, soy Juan Merodio. Hoy quiero hablaros de una realidad que nos golpea cada mañana al despertar, el lugar donde vivís. Pero no os quiero hablar de decoración ni de hipotecas fijas o variables de la forma convencional. Vamos a hablar de la vivienda como el tablero de ajedrez definitivo del poder. Prestad mucha atención porque la vivienda no es simplemente un techo sobre vuestras cabezas, es vuestra libertad con IVA. A lo largo de este vídeo os desvelaré cómo la escasez no es un accidente, sino una herramienta de control. Y al final os revelaré una estrategia psicológica de invisibilidad que muy pocos utilizan para negociar su espacio en este mundo y que puede cambiar vuestra posición en el mercado para siempre. Quedaos conmigo porque lo que vais a descubrir hoy redefine el concepto de hogar y lo transforma en margen de supervivencia. Seguro que lo habéis sentido, esa ansiedad cuando buscáis un piso y veis que hay 50 personas más interesadas, esa sensación de impotencia cuando el banco decide cuánto de vuestro futuro les pertenece. Tenéis que entender que la desigualdad no es solo cuestión de cuánto dinero tenéis en el banco, es un fenómeno multidimensional que atraviesa la educación, la salud y, por supuesto, la vivienda. Cuando alguien controla el acceso a vuestra vivienda, está controlando vuestro margen de vida. En la sociedad actual, el poder se manifiesta estableciendo distancias entre los miembros de una comunidad, de una sociedad. Si no tenéis un control real sobre vuestro espacio físico, vuestra capacidad de ser libres se reduce a la mínima expresión. La desigualdad, como bien sabemos, no surge de diferencias naturales entre vosotros, sino de cómo la sociedad organiza y distribuye la riqueza y los roles. Imaginad que vuestra vida es un barco en medio de un océano. La vivienda es vuestro puerto. Si los dueños de los puertos deciden que no hay sitio para vosotros o que el precio por atracar es el 60% de vuestras provisiones, ¿realmente sois los capitanes de vuestro destino? Quien controla la escasez controla vuestra voluntad. Uno de los mecanismos más sutiles del poder es lograr que los demás dependan de vosotros. Si lo particularizamos en el mercado inmobiliario, esto se lleva al extremo. Cuanto más necesitéis ese techo y menos alternativas tengáis, más libertad pierde vuestra posición y más gana quien ostenta el recurso. ¿Habéis notado cómo en una negociación de alquiler o de compra parece que tenéis opciones, pero todas ellas os llevan al mismo resultado de asfixia financiera? Esto es lo que llamamos controlar las opciones. El que tiene el poder os reparte las cartas y os hace sentir que tenéis autonomía al elegir, pero en realidad todas las alternativas han sido diseñadas para beneficiar sus propios objetivos. De repente os dicen: ¿prefieres este piso pequeño en el centro de Madrid por una fortuna o este más grande a una hora de tu trabajo por casi el mismo dinero? Al elegir, sentís que habéis tomado una decisión, pero la realidad es que habéis jugado con las cartas que ellos repartieron. Esta dinámica se apoya en una verdad, y es que para que el poder exista debe haber desigualdad, incluso entre iguales, en capacidad. No podemos ignorar que en el mundo del poder la ética a veces brilla por su ausencia. El camino hacia el éxito en muchas ocasiones es sucio y astuto. En el sector de la vivienda es común encontrarse con perfiles que encajan en la conocida tríada oscura, ¿no? Que es el maquiavelismo. Por ejemplo, líderes que creen en el uso de la manipulación siempre que sea necesaria para mantener su dominio social. Para ellos, ocultar información, por ejemplo, sobre el estado del mercado o crear una falsa sensación de urgencia es solo parte del juego. Luego está el narcisismo, aquellos que toman decisiones basadas únicamente en su reputación y su deseo de superioridad, porque buscan el reconocimiento y no dudan en imponer estatus que marginan a los demás. Y luego está el perfil de psicopatía, que siempre os digo es el más dañino, que está caracterizado por una total falta de empatía y una insensibilidad emocional que les permite ejecutar estrategias de apropiación sin ningún tipo de remordimiento. Para un psicópata organizacional, vuestra dificultad, por ejemplo, para pagar un alquiler es simplemente un dato en una hoja de cálculo. Reconocer estas tácticas no significa que debáis imitarlas, pero como siempre os digo, la inocencia es similar a la ignorancia. Tenéis que conocer estas acciones maliciosas para poder identificar cuándo se están usando contra vosotros en vuestra vida diaria.
Conseguir poder e influencia tiene un coste alto. A veces ese precio es hacer que otras personas pierdan o incluso se sientan mal. En el contexto de la vivienda, la acumulación de poder inmobiliario genera una brecha muy profunda. Es vital distinguir entre diferencia y desigualdad. Las diferencias entre las personas, que pueden ser edad, sexo, capacidades, son naturales. Sin embargo, la desigualdad es asignar un valor positivo o negativo a esas diferencias para favorecer a unos en detrimento de otros. Cuando el acceso a una vivienda digna depende exclusivamente del nivel socioeconómico de, por ejemplo, vuestros padres, no estamos hablando de igualdad de oportunidades, sino de una desigualdad de condiciones de origen que se perpetúa en el tiempo muchas veces. Es importante tener en cuenta que la pobreza no es solo la falta de dinero, es la imposibilidad de construir igualdad porque las condiciones de partida son radicalmente distintas. Aún así, no nos quedemos en esto, porque también muchas veces de nosotros depende salir de esas condiciones de partida. Si queréis mejorar vuestra posición y conseguir vuestros objetivos en este entorno, debéis aprender a manejar la percepción. Os quiero compartir algunas claves estratégicas basadas en la psicología del poder. La primera es disimular las intenciones. Nunca reveléis vuestras cartas de inmediato en una negociación. Mantener siempre a la otra parte desinformada, evitando que se anticipen a vuestros movimientos. Si vais a comprar y un vendedor sabe cuánto deseáis esa casa, tiene el poder. Pero si sois discretos, vuestra posición se vuelve mucho más, intimidante y poderosa. El segundo es el valor de la escasez y la ausencia. Recordad que cuanto más presente está algo, menor es su valor percibido. Si estáis siempre disponibles para un acuerdo, vuestro valor baja. Sabed cuándo retiraros para que vuestra ausencia sea notada y vuestra importancia apreciada, porque la escasez crea valor. La tercera es actuad con audacia. Si tomáis una decisión, por ejemplo, de inversión, hacedlo con certeza. Las dudas entorpecen la ejecución y proyectan debilidad. Un líder efectivo proyecta autoridad y enfoque mental, lo que hace que los demás se sientan seguros con su forma de ejercer el poder. Y la cuarta es cuidado con el conocido como efecto espejo, que ya he hablado en otros episodios de ellos. Y es que podéis desarmar a un oponente reflejando sus propias acciones o argumentos. Por ejemplo, si un arrendador usa tácticas agresivas, reflejar esa misma intensidad de forma estratégica puede confundirlo y revelarte sus propias debilidades. Y para que todo este conocimiento no se quede en teoría, os voy a proponer estos pasos para que empecéis a aplicarlo hoy mismo. El primero es una auditoría de dependencia. Identificad quién tiene poder sobre vuestra vivienda. ¿Es un banco? ¿Es un casero? ¿Qué habilidades únicas podéis desarrollar vosotros para que esa relación sea menos unidireccional? A continuación, nos vamos al manejo de la información. En vuestra próxima interacción profesional o contractual, practicar el decir siempre menos de lo necesario y observar cómo el silencio obliga al otro a hablar de más y a revelar sus debilidades. Recordad también que vuestra reputación es vuestro escudo. Defended vuestra seriedad y cumplimiento a muerte, porque ese prestigio será vuestra mejor moneda de cambio en futuras negociaciones. Habéis llegado hasta aquí y os prometí al principio un secreto, la estrategia de la invisibilidad estratégica. Esto consiste en lo siguiente: pensad como queráis, pero comportaos como los demás. En el mercado de la vivienda, mostraros como alguien que va en contra del sistema o que desprecia las reglas solo os va a hacer parecer una amenaza innecesaria para quienes ostentan el poder. La forma más efectiva de ganar poder es mezclarse con la multitud. Adoptad una conformidad estratégica, seguir las normas sociales y las apariencias para no llamar la atención negativa. Esto os permitirá moveros con seguridad, observar desde dentro y actuar con total contundencia cuando la oportunidad sea propicia para vosotros sin haber sido detectados previamente como un peligro para este status quo. Y recordad que la vivienda es una relación social, no es una característica de las personas. Comprender sus mecanismos es fundamental, pero la decisión de cómo emplear este conocimiento, como os digo siempre, si para manipular o para liderar con integridad, recae 100% en vosotros. ¿Qué precio estáis dispuestos a pagar por vuestra libertad? Quiero que me dejéis vuestra opinión en los
comentarios y por supuesto suscribíos para no perder la próxima lección de poder y compartir este vídeo con alguien que creáis que necesite recuperar el timón de su vida. Soy Juan Merodio. Recordad, el conocimiento es poder, pero solo si sabéis cuándo y cómo aplicarlo. Nos vemos en el próximo episodio.